El pasado 14 de agosto del 2019, Victoria de Cintonio y Walter Gómez fueron destituidos como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora son asambleístas de UNES. Y no fue destituida por procesos de corrupción, no fue destituida porque hice malversación de fondos, no fue destituida porque evadí impuestos, fue destituida por mi gran pecado, que fue querer revisar los actos administrativos del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Pero este es el origen para una serie de cuestionamientos, pues al haber sido destituidos ni de Cintonio ni Gómez podían ejercer cargo público durante 2 años, plazo que se cumplió en agosto de este año y los legisladores fueron posesionados 3 meses antes. Amerita respuestas urgentes del Consejo Nacional Electoral, del contencioso electoral. Todas las entidades públicas establecen que no tengo impedimento legal para ejercer, para haber sido candidata y sobre todo para ejercer un cargo público. Asambleístas de diferentes bancadas señalan que la responsabilidad de investigar este caso recae sobre la Comisión de Ética. De acuerdo con la información revisada, se habría vulnerado la ley y la Constitución. Es decir, debe abrirse una investigación en el Comité de Ética. Ese será un proceso que deberá averiguar la Asamblea Nacional. Si ella no podía ejercer el cargo, pues el Comité de Ética es el responsable de verificar que eso se esté dando. Y si eso implica que tenga que haber un cambio en la presentación o el que se mantenga la asambleísta de Cintonio, creo que la Asamblea y el Comité de Ética ya ha dado con claridad muestra sobre eso. Pero quien preside esta mesa legislativa, José Chimbo de Pachacútica, aseguró que no pueden actuar de oficio. Tiene que presentar la denuncia, no podemos actuar de oficio, como dice la Constitución y la Ley Orgánica y su reglamento. Por lo tanto, todas las denuncias que presenten tienen que presentar con sus respectivos documentos de respaldo y apegado a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social además contempla otra prohibición, la de candidatizarse a asambleísta tras haber concluido sus funciones como consejero. Se establece que tengo que terminar mi periodo para eso. Yo fui destituida 2 meses después de haber sido electa. Mi destitución fue en el 2019, agosto del 2019. La ley fue expedida en diciembre del 2020. Existe un proceso retroactivo, solamente el COIP, parece que estos señores tampoco han conversado realmente con abogados. Victoria de Cintonio y Walter Gómez, asambleístas correístas, fueron destituidos junto a José Tuárez por incumplimiento de funciones, al conformar una comisión de juristas para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional realizada por el Consejo Transitorio. La sesión convocada por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional para las 8 horas de este viernes inició pasadas las 9 y se desarrolló el único punto previsto en el orden del día, leer el informe sobre la investigación de los papeles de Pandora, documento de más de 240 hojas que según los legisladores de UNES demuestra un supuesto incumplimiento del presidente Guillermo Lasso relacionado al pacto ético que impide tener cuentas o empresas en paraísos fiscales. La documentación que tenemos acá ha evidenciado que pueden existir posibles delitos de testaferrismo, perjurio, adicionalmente a eso, evasión y elusión fiscal por parte del presidente Guillermo Lasso. Si fue venta, si fue traspaso, en cualquiera de los casos debe existir un registro transaccional. Y eso es lo que no existe. El SRI dijo que no existe, la Superintendencia de Banco no tiene registro de esos. Entre las conclusiones de este informe está recomendar convocar nuevamente al presidente Lasso para que comparezca sobre la investigación periodística denominada Papeles de Pandora, pero esta vez en el Pleno de la Asamblea Nacional. En realidad nunca pudimos obtener información porque el presidente de la República, una cosa fue lo que dijo a los medios de comunicación mediante un Twitter y otra cosa ha sido lo que ha representado la investigación. Entonces yo creo que el presidente de la República debería honrar su palabra. Todos los funcionarios públicos están en la obligación de llegar al Pleno y llegar acá a la Asamblea Nacional para responder todo en el ámbito de la ley y realizando el control político que eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Los elementos que contempla este documento no serían contundentes para legisladores como el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. La Comisión de Garantías Constitucionales durante esta investigación no ha obtenido ningún dato, menos ha revisado los 12 millones de documentos que habla Pandora Papers. Que ha presentado incluso el abogado del mismo presidente de la República, donde se desvanece varios de los documentos que han presentado como pruebas y donde se comprueba una vez más que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del presidente Lasso y muchísimo menos que existe, una vez ya él estando en el poder, alguna cercanía o resolución que tenga que ver con los elementos de los paraísos fiscales. Y legisladores del oficialismo señalan que este no será el único informe.
Es imposible suscribir un informe como el que se ha esbozado por parte de la Comisión, por lo tanto existirá un informe de minoría que lo suscribiremos recomendando al Pleno de la Asamblea el archivo de esta investigación. Lo importante es que aquí se tomen las definiciones políticas y que cada uno de los legisladores a la hora de votar tomen su decisión política. Lo resuelto en este informe tiene que ser analizado y votado en el Pleno de la Asamblea Nacional para ejecutar las recomendaciones de la Comisión de Garantías Constitucionales. La reducción del déficit fiscal. Ese es el objetivo de la proforma presupuestaria para el año 2022, con la que el gobierno busca dar sostenibilidad a las finanzas públicas, pero adicionalmente atraer la inversión extranjera. Así lo precisó el ministro Simón Cueva durante su visita a Guayaquil este viernes. Y el objetivo de toda esta reforma es asegurar que el país tenga un futuro fiscal sostenible, y eso es fundamental para atraer inversiones, para crear desarrollo dentro del país, para que las empresas ecuatorianas también inviertan y creen en el futuro. Cueva explicó que con estos ajustes Ecuador podría cerrar el 2022 con un déficit de 3.500 millones de dólares y agrega que si la Ley de Desarrollo Económico es aprobada por la Asamblea Nacional, el déficit disminuiría aún más. La proforma no incluye únicamente las leyes vigentes y por lo tanto no incluye potenciales ingresos adicionales que vengan de la ley de la que estaba conversando antes, ¿no es cierto?, de la Ley de Desarrollo Económico. En caso de aprobarse la Ley de Desarrollo Económico en términos similares a los que está planteada, eso permitiría más ingresos para el Estado y una reducción adicional del déficit fiscal. La estrategia del gobierno se traduce en un esfuerzo grande de austeridad, señaló Cueva, pero sin escatimar en los gastos sociales. Entonces, la proforma tiene una baja de sueldos y una baja de bienes y servicios, pero tiene incrementos en los rubros de transferencias corrientes. El rubro de transferencias corrientes típicamente es un rubro que incluye los bonos, el bono de desarrollo humano, las transferencias sociales. Dijo además que la proforma presupuestaria contempla los valores por conceptos de deudas con la seguridad social, así como las asignaciones a las universidades. Lo que está previsto en la proforma presupuestaria son 2.250 millones de transferencias directas a la seguridad social. Ahí está el detalle: 1.580 para el IES, 500 para ISFA, 136 para ISPOL. Cuando uno compara lo comparable, la proforma 2022 tiene un incremento de transferencias a las universidades. El ministro de Economía también se refirió a la ley tributaria que está siendo tramitada en la Asamblea Nacional. Dijo que la reforma apunta a la mayor contribución de al menos 6.000 personas y empresas. En el caso de personas, esto parte a partir de $1 millón de patrimonio de las personas, 2 millones en caso de que sea sociedad conyugal. Esto corresponde a un número pequeño de ecuatorianos, cerca de 6.000 personas son las que están dentro de esta categoría. En el caso de empresas, contribuirían las empresas que tienen un patrimonio superior a $5 millones. Destacó que la reforma contiene una serie de rebajas en el IVA, así como incentivos para nuevas inversiones. Se está reduciendo impuestos, IVA o ICE, para productos populares, para productos de uso masivo. Se ha revisado el tema de poner algún tipo de impuesto a temas de transición ecológica, ¿no es cierto?, a vehículos eléctricos, a paneles solares, etcétera. Se ha quitado esos temas. Con la reforma tributaria, el Ministerio de Finanzas espera una recaudación de 1.900 millones de dólares en los años 2022 y 2023. Ante una gran audiencia presencial a tempranas horas de este 5 de noviembre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, participó en el foro ABC España-Ecuador, Pensar el siglo XXI, donde mantuvo una charla con el expresidente español José María Aznar. El primer mandatario destacó los planes de seguridad y de inversión extranjera que su gobierno tiene en mente para la nación. En el primer año estamos haciendo esfuerzos muy grandes por lograr ese equilibrio fiscal, un país más viable, que haya logrado mostrar su potencial al mundo y sea un país seguro para la inversión. Y estamos construyendo una mayoría en la Asamblea Nacional que permita la aprobación de leyes fundamentales para la sostenibilidad fiscal, una reforma laboral que es indispensable en el Ecuador para facilitar la creación de empleo y una ley de promoción de inversiones. Son las 3 leyes principales que espero tener aprobado en los próximos 120 días y de esa manera crear un ambiente más propicio para la reactivación económica
y la generación de empleo. El Ecuador sí es un punto de referencia, es decir, es un país confiable y ojalá consolide este modelo por el Ecuador, por América Latina, por todos nosotros. Además, Lasso visitó la histórica Real Casa de Correos, donde sostuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esa región siendo la que alberga la mayor cantidad de migrantes ecuatorianos en el país ibérico. Y ella me dice, el mejor consejo es un gobierno previsible, un gobierno donde los ciudadanos sepan lo que va a pasar con ellos. Hay que tomar decisiones correctas, a pesar del costo político que ello implica. Pensando en los ciudadanos, pensando en la gente y pensando en la vida ordinaria de los ciudadanos. Y es un verdadero honor que los gobiernos, que las administraciones liberales encuentren en esta casa un lugar de referencia para compartir experiencias y para buscar espacios comunes, que es de lo que se trata la política. Y también de defender lo más importante que tiene el hombre, la vida y la libertad. Los líderes resaltan que este encuentro robustece la cooperación en favor de los ciudadanos tanto de Ecuador como de Madrid. Pero es que ahora sigamos caminando juntos, ambas administraciones, y reivindicando todo aquello que nos une, estos valores que comentamos, el legado de España en América, que ahora está tan cuestionado, y compartiendo experiencias empresariales y valores fundamentales también de colaboración público-privada, de emprendimiento, de pujanza, de la cultura del esfuerzo, del mérito, tan necesarios para nuestras sociedades. Desde el pasado miércoles, el primer mandatario se encuentra en el país europeo con el objetivo principal de atraer nuevas inversiones al territorio nacional y fortalecer las relaciones bilaterales. Se mantendrá allí hasta el 6 de noviembre.